La resurrección de Jesús partió un antes y un después en la historia de la humanidad, convirtiéndose en el epicentro y el fundamento del cristianismo. Hola a todos, soy Brandon, esto es Lutero en Español y hoy vamos a hablar de la resurrección de Jesús. Desde que era pequeño, el enfoque principal de la iglesia ha sido predicar el perdón y el arrepentimiento de los pecados. Este ha sido el tema principal de la predicación desde los últimos 50 o 100 años de la iglesia. Sin embargo, cuando vemos el libro de los Hechos, donde los apóstoles y los discípulos compartieron el mensaje de Jesús, vemos que su enfoque principal nunca fue ni el arrepentimiento ni el perdón de los pecados. De acuerdo con Skye Jethani, famoso predicador en Estados Unidos, y en una de sus predicaciones, él muestra cómo el enfoque principal en los Hechos nunca fue el arrepentimiento o el perdón de los pecados, sino la vida, muerte y resurrección de Jesús. Según Hechos 2, 3, 4, 10, 15 y 17, son en estos capítulos donde se hace un discurso en público para compartir el evangelio e invitar a las personas a seguir a Jesús. Sin embargo, en aquellos discursos, la palabra infierno y cielo se mencionan ninguna vez. La palabra pecado solo se menciona 2 veces, mientras que la vida de Jesús se menciona 4 veces, su muerte 9 veces, su resurrección 15 veces y su señorío 10 veces. Esto nos muestra que la predicación de la iglesia primitiva se enfocaba en la resurrección de Jesús. Para ellos, este era el punto más importante de toda la vida de Jesús. Y hoy, domingo de resurrección, me gustaría compartir con ustedes 3 razones fundamentales por las cuales la resurrección de Jesús fue, es y será el evento principal y el fundamento de la fe cristiana. El primer punto que quiero tocar es que la resurrección fue la confirmación total de la vida y de las enseñanzas de Jesús. Si Jesús no hubiera muerto y resucitado, nada de lo que él enseñaba o ninguna de las cosas que hizo hubieran tenido un fundamento. Un ejemplo de esto es cuando en Juan 2 Jesús llega al templo, ve cómo el templo se había convertido en un mercado lleno de corrupción, donde animales estaban siendo vendidos a precios irrazonables y también tasas de cambio se estaban usando de manera incorrectas. Es en ese momento cuando Jesús, lleno de celo por Dios, decide sacar todos los animales y sacar a todos los cambistas que estaban en la casa de Dios. Cuando los líderes judíos le preguntaron, ¿por qué haces esto? ¿Cuál es la señal que nos vas a mostrar para confirmar lo que estás haciendo? La respuesta de Jesús fue clara. Destruyan este templo y yo lo voy a levantar en 3 días. Ahí, en ese mismo capítulo, nos habla de que Jesús se estaba refiriendo no al templo físico, sino al templo de su cuerpo. Cuando Jesús resucita al 3er día, está mostrando la señal irrefutable que cada una de sus enseñanzas, cada una de sus afirmaciones era verdad. No solamente que Él era un maestro correcto ante Dios, sino que Él mismo era el Hijo de Dios. Muchos líderes religiosos y políticos se han levantado con diferentes enseñanzas a lo largo de la historia de la humanidad. Sin embargo, nunca nadie ha resucitado de los muertos en la manera que lo hizo Jesús. Es por esto que su afirmación, sus enseñanzas son verdad. El segundo punto que quisiera compartir del por qué la resurrección de Jesús fue tan importante para los discípulos es porque marcaba el hecho de que Jesús tenía poder sobre la vida y sobre la muerte. En los evangelios vemos algunos otros casos de resurrección, como fue el caso de la hija de Jairo y de Lázaro. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la resurrección de Jesús? El punto principal es que todos estos casos tuvieron que ver con la intervención de Jesús. Nunca fue que ellos mismos pudieron resucitar por su propio deseo. Esta es la gran diferencia con la resurrección de Jesús. Pero la pregunta es, ¿por qué era tan importante que Jesús venciera la muerte? Cuando Dios creó el mundo, el concepto de muerte no existía. La muerte no es parte de la creación de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios tuvo que lidiar con muchísimas cosas, no simplemente con el hecho de perdonarles por su pecado. Uno de estos asuntos con los cuales Dios tuvo que lidiar fue la entrada de la muerte a la humanidad y a la creación. Dios podía habernos perdonado, decir, está bien, los perdono por lo que hicieron. Sin embargo, eso nunca iba a resolver la situación de la muerte. La Biblia afirma que la consecuencia del pecado, la consecuencia de vivir fuera de los principios de Dios, es la muerte.
Y todos nosotros como seres humanos alguna vez hemos desobedecido a Dios. Es por esto que la consecuencia de este pecado es simplemente la muerte. Sin embargo, a diferencia del resto de nosotros como seres humanos, Jesús vivió una vida en total integridad a los principios de Dios. Es por esto que a la final la muerte no tuvo ningún poder sobre Él, porque simplemente Él fue justo en todos sus caminos. Es de esta manera, a través de una vida en completa sumisión y obediencia a Dios, que vino a darnos vida eterna, la cual podemos disfrutarla desde ahora. Y el tercer punto acerca de la importancia de la resurrección de Jesús tiene que ver con la restauración de la imagen de Dios en el hombre y el comienzo de un nuevo pueblo, una nueva nación, la Iglesia. La carta de Pablo a los romanos nos habla de que Jesús es el segundo Adán. Es la imagen completa de qué era ser un ser humano, totalmente sometido y en sumisión a la voluntad de Dios y una relación perfecta con Él. Esto nos trajo un ejemplo en cómo debíamos vivir nuestras vidas y cómo era tener una relación con Dios. Es a través de la resurrección que el hombre es restaurado y puede volver a tener completamente la imagen de Dios. Lógicamente, este es un proceso largo y solamente lo vamos a terminar en la eternidad cuando estemos de nuevo con Jesús. Pero fue a través de la resurrección que tenemos esta esperanza. Al ser una imagen restaurada, podemos entrar y ser parte del reino de Dios y convertirnos en su pueblo, en su nación santa. Es a través de la resurrección que yo puedo llamar a personas totalmente diferentes a mí, hermanos y hermanas. Desde hace 3 años vivo en Suiza, donde soy extranjero y donde he tenido que aprender diferentes costumbres, idiomas y formas de hacer las cosas. A pesar de las diferencias culturales e idiomáticas, me he encontrado con personas que aman a Jesús, a los cuales hoy en día puedo llamar hermanos y hermanas. Esto fue solamente posible a través de la resurrección de Jesús, que sin importar el pueblo o nación del cual venimos, todos podemos ser uno en Jesús. Es por esos 3 puntos, la confirmación total de quién era Jesús, sus enseñanzas y su vida, la derrota de la muerte y también la restauración de la imagen de Dios en el hombre y la conformación de una nueva nación bajo los principios de Dios, es que creo que la resurrección de Jesús es el evento más importante de toda la historia de la humanidad. Tenemos la oportunidad de vivir esta restauración, esta resurrección desde ya y ser parte del pueblo de Dios, viviendo bajo sus principios y con una relación viva con Él. Este privilegio no está reservado solamente para la eternidad, sino que podemos vivirlo desde ahora. La resurrección de Jesús es posible vivirla desde ahora y para siempre. Si te gustó este video, puedes darle like y suscribirte al canal. Y por favor déjame en los comentarios qué es para ti lo más importante de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Un abrazo y nos vemos pronto. Esto es Lutero en Español.